que es factible que se vea un 15M y creo y me temo que mucho más violento y radical en torno porque la situación es mucho peor. Hay miles de familias que están mucho peor que hace 10 años, la situación de desempleo es mucho peor y la paciencia ya es mucho menor, ya digo, porque la gente se siente mucho más engañada después de que haya una supuesta izquierda en el gobierno, que incluso gente que se evoca al 15M se reivindiquen como ministros, Alberto Garzón, Pablo Iglesias y esa gente que además le miente a la población diciendo que han parado los desahucios cuando es mentira, cuando mienten diciendo que han prohibido los despidos, cuando están miles de personas siendo despedidas a día de hoy, Airbus, astilleros. Yo creo que lo que viene, tanto la crisis económica como la respuesta va a ser mucho más fuerte porque la situación es mucho peor y la indignación es mucho peor y o puede haber un 15M desde la izquierda o puede haber una respuesta como está viendo desde la extrema derecha, pero que la situación es de colapso no solo económico sino social también y obviamente ecológico, evoca que va a haber una respuesta de la población. Si esa respuesta sea en clave progresista o en clave conservadora, pues depende de nosotros y de nosotras. Cuyo mayor crimen ha sido reivindicar y practicar el empoderamiento ciudadano y la autoorganización al margen de los intermediarios del sistema, los partidos políticos y los sindicatos del régimen. Qué difícil, ¿no? Es posible otro 15M. No, vivimos en tiempos muy convulsos, vivimos en tiempos donde, ahora cuando yo pienso, ¿no? Estamos en la era COVID, ¿no? Y ahora cuando yo pienso, cuando estábamos en las plazas, cuando nos sentábamos juntas, cuando intercambiábamos la comida, cuando intercambiábamos la bebida, a lo mejor en ese sentido un poco más sanitario, un poco más de medida, un poco más referente al COVID-19 fuese muy complicado, ¿no? Muy complicado que las plazas otra vez volvieran a llenarse de gente y que las calles volvieran a llenarse de gente. Necesario, por supuesto. Posible, por supuesto. Más que nada porque sabemos que la crisis económica y la crisis social a la que nos vamos a enfrentar y a la que ya nos estamos enfrentando provocada por las consecuencias en los trabajadores y en las trabajadoras del COVID-19 quizá haga más necesario que nunca otro 15M. A lo mejor ahora mismo no, porque es verdad que estamos un poco con las medidas, los perímetros, no podemos salir de nuestras casas, de nuestros pueblos, no podemos volver a juntarnos todas en un espacio común, pero eso no quita la posibilidad de que volvamos a plantarnos y volvamos a decir, señores, señoras, no nos representan, porque no se nos olvide que a pesar de que haga 10 años del 15M y que haga 10 años de estas consignas siguen siendo más actuales que nunca. No hay pan para tanto chorizo y 10 años después sigue sin haber pan para tanto chorizo. ¿Posible? Nos enseñaron a las quincemallistas, a las indignadas, nos enseñaron, aprendimos de otras personas, de las compañeras, de los compañeros, que imposible no hay nada. Así que yo no descarto un 15M segunda parte. Bueno, a ver, sobre si es factible en verdad otro 15M o no, para mí no es la pregunta. Es decir, que pudiera ser, yo espero que sí, evidentemente, siempre es posible movilizaciones de masa y más en la situación en la que nos encontramos objetiva de una nueva crisis, la que estamos padeciendo con la cuestión de la crisis sanitaria, donde evidentemente hay más razones aún que en el 2011 de seguir movilizándose. Por lo tanto, condiciones objetivas para eso sí. Para mí lo importante sobre todo es si es deseable y si hay que construirlo. Y para mí ese es el elemento central a día de hoy. Es decir, en realidad, el final del 15M, de todo lo que conllevó el ciclo del 15M, a partir del 2014, hay que hacer balance a día de hoy. Es decir, hubo un aumento y un auge de las movilizaciones que acabó precisamente teorizando, por parte de muchos sectores que participaron en el 15M, de que las cosas se iban a cambiar mediante las instituciones. Y por lo tanto, ¿por qué digo que a día de hoy es necesario recuperar precisamente un nuevo 15M en el sentido de unas nuevas movilizaciones de masa, pero esta vez que no vuelvan a tener los mismos errores y por lo tanto que integren evidentemente a la clase trabajadora? ¿Por qué es central eso y por qué hay que trabajarlo? Pues porque ahora lo que hay que hacer es un balance también de lo que ha supuesto precisamente tratar de dar respuesta a nuestros problemas mediante las instituciones. Y la realidad es que no solamente se han acrecentado los problemas
de nuestras vidas, sino que no se han aportado ningún tipo de respuesta, inclusive estando a día de hoy dentro del gobierno con el PSOE, Unidas Podemos. La realidad que hay a día de hoy es que las políticas y las soluciones que se tratan de dar a esta nueva crisis son las mismas que se dieron por parte del gobierno de Zapatero, las mismas en términos económicos que se dieron por parte del gobierno de Rajoy. El problema fundamental es que este gobierno y los anteriores, cuando tuvieron que afrontar las anteriores crisis, no se enfrentaron en ningún momento a los intereses de los ricos y de los que se aprovechan, incluso en periodo de crisis, y se enriquecen. Y por eso tenemos una política a día de hoy donde nos damos cuenta pues que se sigue dando miles de millones para las empresas, nos damos cuenta que al final se lleva a cabo unos ERTE donde con el dinero de todos en realidad se trata de paliar y de dar ayuda a los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, en lugar de coger el dinero donde está y donde lo acaparan unas pocas manos. Vemos como a la cuestión de la vivienda no se da ningún tipo de respuesta clara. Es decir, a día de hoy lo único que se plantea es bonificaciones, en verdad, para los grandes tenedores, para bajar los alquileres. Vemos como las cuestiones de las pensiones no se dan tampoco ninguna respuesta. A día de hoy lo que se plantea también son bonificaciones para seguir trabajando más tiempo. Todo eso evidentemente no es solamente el gobierno, tiene una responsabilidad también las direcciones sindicales que no se están movilizando en torno a esas cuestiones de manera seria, las direcciones sindicales de los grandes sindicatos mayoritarios, ¿no? Por lo tanto, deseable, pues evidentemente sí, retomar sobre todo la calle. A los 10 años del 15M lo que hay que entender y tratar de hacer visible es que la forma de cambiar nuestra vida es de enfrentarse a los intereses de los que acaparan la riqueza, de los ricos, y que eso solamente se podrá hacer mediante la movilización y la lucha sostenida de nuestra clase, de los trabajadores y de la juventud. Cuando pienso si puede haber un 15M, lo pienso de la siguiente manera, es decir, no va a haber un 15M como el que hubo en ese momento. Tuvo unas características concretas, pero sí creo que en lo que para mí fue esa expresión de un hartazgo ante una situación de crisis, creo que se dan todas esas condiciones ahora mismo. Crisis sanitaria como la que estamos viviendo, crisis económica y más que se va a agudizar, que ya venía avisándose precisamente antes de la pandemia y que se va a agudizar con la pandemia. Toda una generación que ya solo ha vivido en crisis, ¿no? Unos jóvenes que solo han vivido en crisis, en un contexto además de auge de la extrema derecha, ¿no? De una extrema derecha que va creciendo y que se ve cada vez más impune, al menos así lo noto yo, cada vez más impune, con ataques muy directos y evidenciándose muchísimo cómo el régimen se protege a sí mismo, cómo hay cualquier movimiento a favor de la libertad de expresión y es atacado de manera furibunda, cómo la justicia no es igual para todos y todas, como se puede ver, ¿no? Cuando vemos los casos, cómo se trata la monarquía, pero cómo se trata luego a una persona que cantando lo meten en la cárcel. Es decir, todo ese cóctel creo que nos muestra las condiciones para que haya una explosión de rabia y una explosión que ponga en cuestión el régimen. Ahora, podrá recoger algunas de las cosas positivas de aquel 15M, pero también será influido negativamente por los lastres, sobre todo por los lastres que vinieron después, ¿no? Pero creo que sí, que se dan condiciones para que haya movimiento, hay lucha, hay gente que está luchando diariamente, que sigue enfrentándose a los desahucios, que sigue luchando en su puesto de trabajo, que pelea contra la privatización de los servicios públicos. Es decir, toda esa gente existe, y si toda esa gente se unificara para dar una salida a la crisis que estamos viviendo, una salida que diga las cosas como son, que diga a quién sirve el sistema en el que vivimos, que diga que siempre son los mismos los que pierden y que plantee que la lucha es la única manera de zafarse de esto y que la autoorganización es la mejor forma de construir algo alternativo. Creo que si todo eso se unificara, unido a la rabia y a las contradicciones y al hartazgo que mucha gente está viviendo por quedarse sin trabajo, por un ERTE que no cobra, por un ERTE que se convierte en ERE aunque le habían dicho que no, por un convenio que no se aplica, si se unificaran esa rabia con esa gente que lucha, creo que podría haber perfectamente un movimiento que pusiera en cuestión el sistema en el que vivimos tal como lo conocemos hoy en día y se planteara construir otro. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé, pero sí creo que toda la experiencia acumulada desde 2011 hasta ahora y la que se había acumulado previamente debe servir para curarnos de los errores y para que aquello sea capaz de superar las contradicciones que en su momento el 15M no superó. Y lo que reivindicamos es
lo mismo de rápido que actúa la justicia para echar a esta familia de su casa, que actúe con esta denuncia que tiene formulada esta familia para que le paguen sus nóminas, que por eso no ha podido hacer frente al alquiler, porque no le paga las nóminas a la empresa. A ver si la justicia aprende y no vamos rápido, solo para los desalojos, sino para que las familias cobren. Sobre la una de la tarde, la situación no solo debe ser posible, sino es justamente necesario que la gente vuelva a salir a la calle, porque la pérdida de derechos que estamos sufriendo con esta pandemia mundial, la que se está careciendo de un debate científico y la censura que estamos viendo en tanto los medios de comunicación como en redes sociales está siendo brutal, y eso nos tiene que hacer pensar que tenemos que dudar de lo que nos está diciendo solo la televisión. Y es necesario que volvamos a salir a la calle porque los desahucios van a volver a llegar, incluso decretando el estado de alarma con esas medidas están muy ineficaces, están llegando desahucios, y es muy necesario que la gente vuelva a salir a la calle, volvamos a organizarnos, olvidarnos de izquierda, de derecha, que al final los problemas son los mismos para la gente de izquierda que para la gente de derecha, gente que está perdiendo casa que es de izquierda, gente que está perdiendo casa que es de la derecha, olvidarnos de dejar atrás esa ideología y unirse e intentar resolver por los problemas que estamos viendo a diario, el trabajo, la falta de vivienda y nada. Pues. Crimen de Estado, barrio ignorado, crimen de Estado. Si sería posible otro 15M, yo pienso que no. Que realmente con todo lo que hemos pasado en este último año de pandemia, sobre todo lo que han pasado las personas más vulnerables, con las colas que tenemos de gente que ha perdido el trabajo, que no tiene para vivir, si ya no se ha montado un 15M, es difícil que se monte. Pero pienso que el 15M lo tenemos que seguir montando y lo tenemos que seguir día a día entre todos, con el deseo de cambio, con el deseo de mejorar la sociedad, que tiene que ser un 15M quizás de otra manera, pero igual de revolucionario, con el mismo deseo y con la misma esperanza de cambio por el bien de todos. Porque es que si no, yo creo que vamos al desastre. Como esto no cambie, vamos al desastre, porque, como he dicho antes, estamos todos implicados. Si la vacuna no llega a todos, vamos al desastre total. Entonces, creo que esto es un buen momento para reflexionar que es necesario el cambio y que es necesario la esperanza, aunque no haya otro 15M. Bueno, yo no descarto la posibilidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cada día en la sociedad en este tiempo se ha polarizado y eso genera violencia. Y cada día las luchas yo las veo las luchas más sectarias. Es decir, no hay unidad en las luchas, que sean inclusivas, que junten al máximo de gente. Y salir a las calles, a tomar la calle, como decía el lema de la primera manifestación del 15M, toma la calle, pues nos llevaríamos muchos palos, porque se está sembrando durante mucho tiempo también la discordia y la polarización de la gente. Cada día es la extrema derecha más violenta. Luego, yo soy antifascista, pero no hay que generar violencia, ni hay que decir las cosas con tranquilidad y convencer, no con la fuerza, sino con la razón y con la argumentación, ¿no? Y generar espacios donde la gente hable y vean que no se está tan polarizado, pues eso ahora mismo es un problema grande y que el sistema juega en contra, porque nos quieren a toda la gente con pensamiento único, ¿eh? Somos como autómatas, trabajar para consumir, entonces cada día lo tenemos más difícil, pero yo creo que la juventud, por lo menos los que tenemos hijos, padres y madres que somos, tenemos que enseñar que hay que pelear por lo que uno se quiere, que la felicidad no es trabajar y consumir, sino que la vida se pasa y la felicidad es otra cosa. No tengas miedo, que no te callen, es el momento de salir a la calle. ¿Eso es necesario hoy? Claro que sí. Son los trabajadores los que tienen que salir a la calle, la clase trabajadora que tiene que salir a la calle y decir ya basta, o sea, claro. ¿Es viable hoy en día? Es muy complicado porque ya te digo que yo creo que
el capitalismo es muy inteligente, ante una crisis siempre sale tristemente casi fortalecido, porque es capaz también él mismo de recrearse y de volver a surgir entre sus cenizas propias. Pero sin embargo no queda otra alternativa que seguir intentándolo, porque no hay otra, o sea, el futuro de los trabajadores, y si los trabajadores no tenemos esa conciencia de que somos nosotros los que nos levantamos todas las mañanas, los que vamos a nuestro puesto de trabajo, los que nos pagan un salario, pero él siempre nos están explotando y se quedan una parte de nuestro trabajo a aquellos que nos están explotando. Si no somos conscientes de que nosotros movemos realmente el mundo, y eso lo hemos visto con la pandemia, cuando la fuerza de trabajo o las capacidades de los trabajadores se ha puesto al servicio de, yo qué sé, de generar mascarillas, de generar determinadas cuestiones, de generar una vacuna en casi tiempo récord, hemos sido capaces. El problema es que esa capacidad está al servicio no de las necesidades sociales, está al servicio de los intereses del capitalismo y de los intereses del capitalista. Y entonces eso tiene que, si queremos realmente cambiar el mundo y nuestras condiciones de vida, tiene que revertirse. Y evidentemente eso no se puede hacer si no es con una inmensa mayoría de trabajadores que tomen conciencia de que eso es necesario, ¿no? De que quieren realmente cambiar su situación. Sin embargo, de verdad que las pandemias, las crisis económicas y esta crisis también sanitaria, lo que está generando es quizá en la clase trabajadora más sumisión, y eso hay que revertirlo de alguna manera. O sea, no porque estemos en peor situación económica o sanitaria tenemos que tener peores situaciones de vida. O sea, tenemos que intentar luchar por alcanzar nuestras situaciones de vida en condiciones dignas. Y eso, claro que es necesario que hayan resurgir como el 15M, con esos aprendizajes también de su sombra y con su gran experiencia de sus luces, ¿no? Y de su resurgir. Expresión, libertad, expresión, libertad, expresión, libertad, expresión, libertad, expresión. Es posible, es completamente posible, ¿no? Porque además es que es muy habitual entre nuestra población el responder cuando menos se espera. Hay veces que estás, pues como pasó con el 15M, la crisis había estallado ya en 2008, ya era una crisis evidente, y sin embargo hubo que esperar al 2011 para que saltara, y saltó también de una manera que no había estado preparada, organizada, surgió de alguna forma un poco espontánea, y yo creo que aquí entre nosotros hay veces que las luchas surgen así, cuando menos te lo esperas. Entonces lo importante es estar preparados para saber que en cualquier momento la sumisión se viene abajo y hay un brote de decir vamos a defender lo nuestro, vamos a por nuestros derechos, vamos a creer que podemos conseguir algo y vamos a tener la fuerza de la colaboración entre unos y otros y la fuerza por resolver conflictos. Creo que sí, que es posible y también sería muy deseable. No sé si estaríamos dispuestos a estar todos los días en las placas, a lo mejor no es necesario que tuviéramos un desgaste tan grande, pero sí al menos estar en contacto y ser capaz de articular conflictos y ser capaz de apoyarnos unos a otros, porque en realidad todas son cosas que están muy relacionadas. En el 15M y bueno, también se había visto en Marruecos, pero ahí fue evidente. Esto sí que es una democracia, esto sí que es una democracia, esto sí que es una democracia. Y en la actualidad, ¿es posible un 15M? Pues yo creo que es urgente y necesario que otra vez nos volvamos a contar unas con otras y pensemos que es posible, que una vez que, o sea, las cosas son tan urgentes, las injusticias son tan tremendas, la violación de derechos son tan a diario que no nos podemos quedar quietos y nuestra inquietud interior pues nos hace desear que nos volvamos a juntar y a aunar todas las energías y la inteligencia y defender los derechos de todas las personas, que la igualdad sea una realidad, que el cuidado de nosotras, de la vida, de todo lo que nos rodea, sea posible y bueno, y que también vuelva la alegría, ¿no? Porque cuando hay para todos,
y todo el mundo disfruta de la vida, del trabajo, de su vivienda, de la cultura, de la educación, de una escuela pública y de calidad, de la sanidad en toda su ampliación. Pues cuando todo eso está, la vida es un poco más alegre y más fácil. En los momentos actuales y con una situación de crisis larguísima que arranca en el 2008 y todavía estamos en ella, en la que se han puesto de relieve, digamos que un rearme del capitalismo y por lo tanto de la continuidad de las políticas que trata de poner en pie para salvar su sistema y que a la clase trabajadora y a las mayorías sociales les viene fatal, porque son recortes de derechos y libertades y represión de la protesta social como característica general del marco en el que nos estamos moviendo, ¿no? En ese marco, ahora mismo lo que es necesario es un movimiento muy consciente, ¿no? Muy consciente de esa situación y que sea capaz de poner en pie una movilización popular en la que se integren movimientos sociales, sindicatos, partidos, que tengan claro la necesidad de afrontar esta situación con un enfrentamiento frontal contra las fuerzas que digamos que sostienen esta situación porque les interesa, ¿no? Entonces, esa sería quizá la necesidad, esa movilización, que hay espacios desde los que se trata de hacer las cosas de manera que se pueda producir el nacimiento de ese tipo de movimiento, como es por ejemplo las marchas de la dignidad como espacio unitario en el que todavía se intenta, ¿no?, llegar a esa movilización, y yo creo que por ahí deberíamos de ir, ¿no? Ya es un movimiento ya muy de enfrentamiento frontal contra el sistema económico capitalista y las políticas en esta fase neoliberal que son, y van a venir unas políticas de recorte nuevamente de lo público y por el aumento además de la deuda que se está produciendo como consecuencia del relajamiento circunstancial por la crisis del COVID, de las medidas de control fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí, se va a producir, la transformación en el mercado de trabajo, el aumento del desempleo. Hay una serie de escenarios que hay que afrontarlo con esa decisión y con esa claridad, ¿no? Es lo que sería necesario ahora.